Hola a todos, hoy veremos cómo almacenar datos en una aplicación de Ionic 2. Ya en esta oportunidad trabajaremos con Ionic 2 la versión final, la RC0. Entonces para esto tengo nuestro proyecto, ya un proyecto preparado que fue creado anteriormente en un tutorial de cómo crear un provider que dejaré en la descripción del video. Para empezar, nosotros verificamos que nuestro proyecto tenga este paquete, esta dependencia que se llama Ionic Storage, lo que lo tenga instalado. Si no está instalado, pues procedemos a instalarlo con este nombre. El equipo de Ionic ha decidido separar este paquete en una librería aparte, debido a que era necesario separar todos sus componentes en algo independiente. Por este lado verificamos que está instalado. Luego a crear vamos a la carpeta crc. Anteriormente yo he creado un provider que se llama DataTest, que consta de una lista básica que contiene esto y un constructor que está inicializando una variable HTTP que por ahora no se está utilizando, y una función load que retorna la lista que tenemos acá arriba. Entonces para esto vamos a crear un nuevo método o una nueva función que se encargará de almacenar información o los datos que nosotros le pasemos o que queramos almacenar en el teléfono. Ya como dije anteriormente, debemos tener instalado Ionic Storage y posteriormente procedemos a importar el paquete storage de nuestro paquete que tenemos instalado, Ionic Storage punto y coma. Ya tenemos nuestro paquete acá y procedemos a inyectarlo. Recuerden que para esto nosotros necesitamos inyectar dependencias en nuestro app module, que se encuentra en la carpeta app o app, y vamos acá, pegamos esta misma línea a la que hicimos hace un momento y este storage lo inyectamos dentro de los providers de la aplicación general. Recuerden que en el primer video de la descripción de este tutorial encontrarán en qué consiste la inyección de providers en nuestra aplicación. Posteriormente ya tenemos inyectada nuestra provider y procedemos a llamar la función de crear información. Entonces para estos, permítanme, ya vamos a crear la función llamémosle por ejemplo save data. Esta función recibirá un string, una variable que se llama data de tipo string. Tener en cuenta que también storage es capaz de guardar cualquier tipo de información, si sea un entero, un string, una lista, un objeto completo de cualquier cosa, casi que cualquier cosa que nosotros queramos ponerle. Pero para esto tenemos que inicializar esta variable. Por ejemplo, local storage, no, le pondré solamente local mejor. Local, y lo que será de tipo any, es decir, que va a tener cualquier tipo de valor. En este caso pues la inicializaremos con local igual a new storage, y ya tenemos nuestra componente local inicializada con storage y podemos proceder a guardar cualquier tipo de información, como les mencionaba hace un momento. Entonces para esto solo llamar local y
tenemos una serie de métodos que se llama, en este caso necesitaremos set. Tal vez algunos estén familiarizados con el componente de mapa. Este elemento es muy similar al componente de mapa de C++ o el de maps de Java también. Es decir, que se guarda una clave y un valor según ustedes lo definan. Entonces en este caso definiré como clave del valor clave dato 1, por ejemplo. Y esto nos recibe el valor que va a ser lo que queremos guardar. En este caso pues pusimos un parámetro que se llama data de tipo string y le vamos a guardar relacionando la clave que se llama clave dato 1. Entonces aquí queda data. Listo. Entonces guardamos. Vamos a una página. Ya tenemos nuestro provider listo. En nuestro provider tenemos ya el Ceph Data. Vamos a una página cualquiera en la que queramos llamar esa información, mandar a guardar ese dato, un dato que queramos. Entonces para esto yo tengo una página que se llama página 1 o page 1, y para esto ya tenemos este provider que se llama datatest, que es el mismo que tenemos acá. Lo inyectamos al componente para no tener que inyectarlo desde acá. Así que podemos ver aquí que no está inyectado, pero lo estamos inyectando dentro de la misma página que está page 1. Para esto solamente llamar datatest y la función que queramos guardar. Entonces le decimos que cuando se inicialice la página, mandamos a guardar en el navegador o en la memoria del teléfono un dato que nosotros definamos como hola. Aquí pondré cualquier mensaje. Aquí ustedes pues decidirán si guardan alguna clave, un token, lo que ustedes definan en su aplicación. Pueden guardar cientos de datos ahí, pero pues al final no es recomendable guardar mucha información porque puede afectar el performance de la misma aplicación. Hola, estoy almacenado en el teléfono. Listo. Entonces, como pueden ver, data está inicializado con el tipo provider datatest. Datatest está inyectado en la página y lo estamos importando acá arriba dentro de la carpeta providers, y ya nosotros podemos guardar información tranquilamente con este método. Bueno, para esto voy a poner a correr el servidor Uniserve. Voy a pasar el video un momentico mientras que el servidor arranca. Algunas veces es demorado, entonces para que el video no quede más corto. Bueno, nuestro servidor ha corrido, ya está desplegado. Entonces procedo a mostrarles la aplicación móvil, la que está corriendo en el navegador. Yo estoy usando Google Chrome. Para esto pues, como pueden ver, la página 1 en la que yo estoy cargando todo el provider 1 para verificar que nuestra información ha sido guardada. Abrimos el inspeccionador de elementos de Google Chrome, o también si tienen Firefox también pueden abrir la misma pestaña y proceder a buscar en estos datos de acá. Que no me acuerdo cuál era aquí. A ver, aquí tenemos ya almacenada el dato que hemos haciendo referencia acá hace un momento. Entonces les recuerdo, Ceph Data está almacenado en el provider datatest. Datatest pues tiene una función que recibe un string y que a su vez guarda en la clave dato 1
una información que nosotros le pasemos. En este caso pues está utilizando la variable local, que local está inicializada con storage. Storage está importada dentro del paquete Ionic Storage. Entonces procedemos a revisar otra vez el navegador y ya tenemos nuestra clave dato 1 almacenado en el navegador. Aquí, como pueden ver, yo tengo ya otra información. Como les decía anteriormente, podemos guardar cualquier tipo de información, así sea un array. Por ejemplo, aquí yo tengo una lista de un JSON, y este JSON pues hasta él mismo automáticamente me reconoce que es un array. Mira, aquí podemos también guardar un objeto completo, y este un objeto pues es también un JSON, o si no, un string normal. Aquí en este caso pues yo tengo un string que le hice un JSON stringify y quedó de esta forma. Entonces, para que vean y ustedes puedan usarla como lo deseen. Una de las ventajas de esto es que ustedes almacenan información, y cuando se inicie la aplicación van a poder consultar esta información. Entonces, es decir, que pueden hacer una aplicación offline, y cuando la aplicación esté sin internet, bueno, cuando esté con internet, podrán consultar la información y se actualiza las variables que ustedes definen acá. Posteriormente, cuando no tenga internet, el teléfono va a consultar los datos que tengan acá almacenados, y así mismo tendrán su propia aplicación offline. También pueden usar session storage, local storage, pero en este caso pues yo utilicé storage, que lo proporciona mismo Ionic. Entonces, esto es todo por ahora, y gracias por ver el video hasta ahorita. Chao.